Marcos nos va a brindar una conferencia sobre el personaje del primer viaje de colombino, como es Martín Alonso Pinzón. Adelante. Gracias. Como somos todos amigos aquí en esta casa, somos casi del mismo corro, pues con breves, casi todo lo que dice es verdad, con lo cual no hay problema. Pero es que es discípulo mío y es muy bueno. Es de los pocos geniecillos que quedan por ahí manteniendo la cuerda de la sabiduría, a ver si la pasamos a una generación después y podemos saber cómo funcionaba la cartografía y los descubrimientos. Bueno, yo sé que les voy a hablar de un tema que ya conocen. Se llama Martín Alonso Pinzón, descubridor del Nuevo Mundo, América. A lo mejor les suena raro porque a lo mejor parece que fue Colón el que descubrió América, ¿no? Pues yo voy a hacer un nuevo relato. Saben que ahora está de moda en la política española hacer relatos distintos, que si fue gol o que si fue penalti. Cada uno dice una cosa. Bueno, pues yo no innovo, porque en uno de mis libros que se llama Colón y Pinzón, descubridores de América, allá se veía un poco. Pero vamos a ver, sin pronunciar ninguna mentira, a ver si somos capaces de demostrar que Martín Alonso Pinzón, descubridor de un nuevo mundo, lo de América lo hemos puesto más abajo. Entonces, es muy importante tener en cuenta la opinión de los no principales en la historia ni en la política. Aquellos que hicieron las cosas, pero por mala suerte no salieron en primer término del cuento, ¿no? Y no se tiene en cuenta nada más que la opinión de ese historiador, que era muy famoso, y entonces, como lo dijo fulano, es de verdad. Pues a lo mejor no es verdad. Ahora que vivimos una etapa distinta, donde las personas normales son las más escasas y sí que son importantes, tienen un juicio justo, pues a lo mejor un relato normal tiene más verdad y es más tranquilo en la historia que esas grandes historias de los grandes conquistadores, de los imperios y tal, y simplemente ponemos una historia un poco más doméstica. Hoy incluso algunos de mis discípulos de aquí verán alguna cosa nueva que yo siempre traigo para que sea un poco interesante y no sea muy aburrido. Bien, fíjense que pone Martín Alonso, descubridor. Pinzón descubrió Guanahani el 12 de octubre de 1492. Eso es verdad. O sea, eso es una verdad intrínseca. Es verdad que su carabela, que se llamaba La Pinta, el día 11 por la noche, o sea, el 12 por la mañana y temprano, el señor Rodrigo de Triana dijo, tierra. No era la primera vez, no se equivoquen. Había habido ya otras 3 veces que habían descubierto tierra. Mientras iban navegando, uno decía tierra, era mentira, otro tierra. ¿Por qué decía? Porque todos querían ganar un premio que la reina Isabel la Católica había prometido de 10.000 maravedíes a aquel que viera primero tierra. Así como locos iban todos a que media tierra, se prepararon una algarabía de mucho cuidado. Esto a lo mejor no lo saben, ¿ves? Pues esto no es una leyenda, aunque parezca un cuentecillo, pero a veces los historiadores hacemos cuentecillos que son importantes para la historia, porque sobre todo eran verdad. Y hay otras veces esos cuentecillos que contamos todos los días, que sí, pues no eran verdad. Pero todo es válido porque en la memoria común de la sociedad hace que el hecho fundamental trascienda, que es lo importante al final. Prefiero no meterme en filosofía histórica, porque si no, no terminamos. Bien. Luego, Martín Alonso Pinzón, desde el punto de vista primero, fue el primero que llegó allí, luego el primero que llega es el descubridor, ¿no? Colón luego fue al día siguiente, se enteró y ahí hubo toda una historia que no les voy a contar porque si no, no paso del primer punto. Lo segundo es que descubridor de un nuevo mundo. Él no iba a descubrir un nuevo mundo. Saben muy bien ustedes también que iba a hacer una ruta, descubrir una ruta, un camino para comerciar bien. Iba a hacer una autopista por donde fueran y vinieran la especería, o sea, el clavo, las cosas caras que haría. Iba a buscar una ruta que fácilmente fuera por allá para evitar los problemas que había por la parte del este, no por Asia y todo lo demás. Iba a buscar una ruta. Y mira tú por dónde topa contra una tierra que ese señor Rodrigo de Triana vio el día 12 por la mañana temprano. Pues sí queda nuevo, ¿no? Porque no lo conocía nadie. Y luego ya tenemos Martín Alonso Pinzón, un descubridor de un mundo nuevo. Pero mundo, no sabemos lo que era eso, ¿no? Entonces, luego dice, hemos dicho que es un archipiélago o un mundo nuevo. No lo sabemos. Luego le pondrán nombre. 2 puntos, América. Ya sé que
para un purista americanista diría, esa palabra es un anacronismo, porque esa palabra nace en 1507 con el Bassemille. Bassemille es el nombre raro de un mapa muy famoso a nivel tal, ¿no? Pero bueno, tuvo tanto éxito la palabra de un señor que hacía panfletos, pero cartográficos, que al final todo el mundo lo puso a América. Hizo un mapa, ¿no? Muy chulo, y abajo, a la altura de Bolivia, más o menos, reconocen Bolivia, hacia en el medio, puso la palabra América, porque tenía un amigo que se llamaba Américo Vespucio, que le había proporcionado unos datos que había sacado, este señor es especial en esto, es especialista en lo de Sevilla, donde estaban los secretos, había sacado de allí la información, le había vendido un tipo de información, casi fake news, que se dice ahora, ¿no? Casi una mentira, se la proporcionó a un impresor que hacía imprenta, que entonces se ganaba mucho dinero vendiendo esas cosas, y en honor a él puso allí la palabra América. Tuvo tanto éxito ese póster que ahí lo ven ustedes, América. Bien, he justificado un poco por qué están puestas las palabras, ¿no? Y todavía Colón aquí no ha salido, y ya hemos descubierto un nuevo mundo y no ha aparecido Colón, luego no sería muy necesario. Bueno, paso. Esto en realidad lo he puesto ahí para presumir del pueblo. Ese es mi pueblo, ¿sabes? Queda muy bonito y además... Oye, Castilla también es bonita a veces. A ver, tú... Así. Bueno, todo esto, que es un poco para no aburrir mucho, tiene un fondo muy serio, que es la investigación. En esta casa, desde hace muchos años, desde el doctor Ramos, que en los años 60, cuando se hace esta casa, pues se dedicó a trabajar de una manera muy intensa en la historia de América, en reconstruir, en crear la historia de América. En los años 60 no había medios, no sé si se acordarán, pero para ver un mapa había que hacer, no había manera, no había medios, era horroroso, no se podía estudiar. Pero él venga, pica y peca y pica y consiguió ir construyendo un relato de la historia de América un poco distinto a la que hasta entonces se estaba usando, que era la que habían contado los cronistas. Los cronistas del 15 son igual que los periodistas de ahora. Lean ustedes el País, o lean El Mundo, o lean El Debate. Veremos a ver quién dice la verdad de los tres. Pues igual pasaba con los cronistas. Si veías al padre de las casas, decía una cosa, si veías a Anglería contaba otra, pero tan opuestos como lo que ustedes entienden. Entonces, cuando el profesor iba a enseñar la historia de América a los alumnos, que no eran muchas las clases que tenía, depende del gusto que tuviera y la afición que tuviera uno, era gol o no era gol. O sea, o contaba lo que contaba Anglería o contaba las casas, pero iba de punta a punta. Lo que tiene que venir una generación madura desde abajo, con muchos golpes y con un poco de profesionalidad, que crea que sea un poco objetiva y contar las cosas como son de verdad. Es decir, tú has metido la pierna, le has pegado un palo, eso es falta, ya está. Y te da igual uno que otro. Bueno, pues ahí lo que están viendo está el fruto del trabajo ya de mi generación, que soy la segunda, que tuvimos acceso a la información directa y sobre todo a lo que decían las personas intermedias, las normales que decía yo antes, no el cronista que estaba pagado por los reyes, no, sino a lo que se derivaba de los pleitos, ¿sabes? Que es muy famoso ese fulano. Entonces nosotros cogíamos las noticias de los pleitos y cogíamos uno que favorecía a las casas y otro que favorecía a Anglería, por ejemplo, ¿no? Y contrastábamos. Y en aquellos lugares en que no hablaban del tema principal, eso que decían, que no tenía importancia para ninguno de los dos, eso normalmente era la verdad. ¿Me explico? Claro, que no tenía excesivo interés en esto, pues sin darse cuenta contaban. Y luego contaban, y ya lo verán hoy, si me callo y voy más deprisa, conseguiremos ver alguna noticia que simplemente contada por un paje, que era un niño de 10 años que iba en un barco, sirve más que todo lo que dijera el padre de las casas, que escribió no sé cuántos libros y que no sé cómo lo hacía sin luz y sin internet, no sé yo cómo aquel hombre. Bueno, vale. Bueno, aquí tienen los libros de aquí, pero es que básicamente son estos. Este es muy importante que lo vean. Seguimos. Es que esos libros, yo sé que ustedes no van a coger los libros, y esta es una de las jóvenes investigadoras, que ahora ya no es tan joven, pero que hizo la tesis doctoral sobre una cosa que se llama el segundo viaje de Colón. Fíjense ustedes, que eso lo debía saber todo el mundo. Pues llegó ella, se puso a hacerlo y resulta que no lo sabía nadie, la que aparece en los primeros. Ahí la ven, está en Bayona, donde empieza su tesis empieza en Bayona, donde llegó Martín Alonso Pinzón diciendo: he descubierto un archipiélago.
Y ahí empezó su tesis, con lo cual a mí después me dio todo un material maravilloso, tal y cual. Está aquí en la sala, pero no miren para atrás que se pone colorada. Entonces, aquí es una prueba fehaciente de que la moza, antes de empezar a hacer la tesis, fue sobre la tierra, pisó el campo y empezó a trabajar sabiendo dónde estaba. Hay que pisar el campo para saber dónde están las cosas. Bueno, sigamos. Ya no hago nada en mi casa. Y ahora tienen que aparecer por Salero los protagonistas, pero los tenemos como así, Martín Alonso y Colón. Colón y Martín Alonso. Colón tiene que aparecer de alguna manera, ¿no? La convergencia de estos señores. Vamos a ver. Colón lo van a leer rápido para que podamos seguir adelante. Colón nace en 1451 en Génova, en una familia de comerciantes de telas, y se forma como comerciante, luego fue comerciante. Ya mayor viaja por el Mediterráneo y el Atlántico en compañías de comercio. Era un viajante de una compañía, en concreto de la compañía que la ven ustedes, los Centurión. Él iba como un representante de telas vendiendo por donde podía y tenía unos jefes, ¿de acuerdo? Eso era. Luego él ¿de qué podía saber él? Pues de vender telas. Y como andaba por el Mediterráneo vendiéndola, pues buscaría buenos caminos para que no pinchar la rueda del coche que llevaba y así poder ir mejor y ganar más dinero, ganar más dinero. Pues en vez de ir por el coche iba por barco, el hombre, que era lo que había entonces. Así era Colón. Pero bueno, se casó y tuvo éxito con una nobleza pequeña, una portuguesa riquilla, así como tenía un padre que era descubridor y así consiguió unas perrillas y tal, y subió un par de escalones en el escalafón social. Quieto, ¿qué hago aquí yo? Ahí están viendo la casa donde dicen que nació Colón. Está en Génova. Les he dicho Génova, 1451. Esa es lo que queda. Esa foto la sacamos la doctora Montserrat Guerrero y yo. A mí no me parecía mucho la casa de Colón, pero esto que oficialmente, según los papeles italianos, que para eso era italiano, bueno, era genovés, bueno, lo que ustedes quieran. Era genovés y ya está. Y esta es la casa. Está un poco ruinosa y cuando vas a acercarte enseguida te piden 1 euro, 2 euros por cualquier cosa. Dentro no hay nada. Pero bueno, vean ustedes que está la casa. Y ya como ven yo, que ha nacido en 1451 y en agosto, pues pocas dudas van a quedar. Nosotros hicimos un libro que se llama El itinerario de Cristóbal Colón, que está, ¿dónde estaba Colón? Día por día desde que nace hasta que muere. Así que muchas dudas. Cuando dicen, es que de Colón no se sabe nada. Mejor que leyeran un poco. Bien. Entonces, este señor Colón, ¿qué va a aportar a este fenómeno del descubrimiento? Pues eso, va a aportar a una sociedad que se va a hacer entre esos dos que han visto, la de Colón y Martín Alonso Pinzón, va a aportar la cartografía. Aquí entramos. Nosotros somos especialistas en cartografía. Ya les digo que esto es un poco liante. Cartografía sí es la parte dura de la historia, ¿no? Esto es un mapa que ustedes lo van a ver enseguida y es que si no es... Me callo y voy a decir, miren ustedes, esto es África, ¿no? Esto es España y esto ¿qué es? Asia, sí señores, que aquí ya... O sea, algo nos hemos comido. Y esto es lo que presenta Colón como el sitio donde él quiere ir, porque su teoría es ir a Oriente por Occidente, Occidente del Atlántico, entonces presenta eso. Pero no solamente lo presenta, sino que esto que ven aquí es un entramado de grados y saben que un grado tenía tantos kilómetros, con lo cual estaba dando perfectamente la distancia que había. Aquí está desde Lisboa a Asia, concretamente, hay tanto, 750 kilómetros, pues ya está. Entonces, además, pues lo calcula, incluso hay otras medidas así. Esto es lo que él aportaría a esa nueva sociedad que saldría. Incluso, como ven, en una cartografía que nosotros reproducimos, incluso él decía, pero es que no creas que es tan difícil, porque en el medio siempre habrá islas y como una rana va dando salto de aquí a allá, rellenamos el agua y vamos con agua fresca hasta llegar al final, ¿entienden? No nos vamos a morir de sed por el camino. Esto es lo que él va a aportar, ¿no? Bien, sigamos porque si no, no termino. ¿Y quién es el...? He empezado por Colón pues porque tiene más fama. Tenía que haber empezado por Martín Alonso, que era más viejo, nació 10 años antes, como verán. Martín Alonso Pinzón nace en Palos, en Huelva, en 1441, o sea, justo 10 años antes.
de una saga de marinos bastante importante en la que sobresale por sus conocimientos navales y prestigio entre la marinería. O sea, un hombre que tenía gran fama entre las personas normales, entre los marinos de andar, porque esos buscaban siempre un buen marino, porque así ponían la vida en manos de alguien que sabía, porque entonces los tontos se ahogaban. Entonces, si hubiera pasado ahora, no quedaba uno. Bien, entonces este tenía fama de devolverles vivos otra vez al continente. Se dedicaba a la navegación comercial y pesca por el Mediterráneo y la costa oeste de África. Ambos personajes confluyen en la Rábida, porque en un momento tienen que juntarse, ¿no?, para confluir. ¿Y por qué confluyen? Porque hay un señor que se llamaba Fray Juan Pérez, lo van a ver ahora, ante el que llegaron a un pacto de navegación a lo profundo del océano, que es donde iban. Sellaron el convenio con un apretón de manos para asociarse y repartirse beneficios según era costumbre en el mar, lo pueden leer, ¿no? Hicieron sus conveniencias. Esas son palabras textuales sacadas de la copia del diario de Colón, que es la que conocemos. Yo cuando les digo una cosa es verdad, ¿eh? No es que me estoy inventando que es una copia, es que la copia, lo que tenemos es una copia que hizo el padre de las casas del diario de Colón. Así que yo, mentiricas las justas, ¿vale? Bien. Y ahí abajo pone una cosita que pone las casas. Luego las casas fue el que escribió eso porque a él se lo dijo no sé quién. Pero bueno, ya están. ¿Qué aportaciones va a llevar el bueno de Pinzón? Pues los conocimientos personales que tenían, que eran muchos, 500.000 maravedíes que le presta a Colón y el prestigio personal que va a hacer y va a permitir que los barcos se llenen. Bien, ya tenemos esto presentado. Esta es la casa, vamos a hacerlo también, donde nació Martín Alonso Pinzón en Palos. Todavía existe, nosotros hemos dado una conferencia allí, más de una, porque había una palentina allí siendo alcalde, doña Pilar, hizo verdaderas maravillas en el 92 y puso esa casa en disposiciones como un museo, que está bien, muy bien, está ahí en la buena de la casa, donde nació, y esta es, digamos, la experiencia mostrando los 3 barcos que él consigue para poder hacer el viaje. Cuando ya está todo, se va a producir la conjunción, la fantasía de los historiadores hacen y provocan que la junta esa que se debió producir en el monasterio de la Rábida, pues aquí nos lo representan en una pintura que es del 19 típica. Pero se puede identificar, aunque sea una imaginación, perfectamente los historiadores. Colón es el que está en el frente, ¿no? Martín Alonso, el que está allá al fondo con sus barras y demás. Fray Juan Pérez y Antonio de Marchena son estos 2 frailecitos que están a la izquierda, que veían la Rábida. Este es Diego Colón. ¿Le ven el chiquinín, el hijo de Colón que trajo desde Portugal? Y aquí están 3 personajes que pertenecerían a lo que se llama ahora, en el momento contemporáneo, el mundo del tinto, los lugares colombinos, o serían algún niño o alguno de los hermanos de Martín Alonso Pinzón, porque eran 4 hermanos. Era Vicente, Martín Alonso Pinzón, Vicente Yáñez Pinzón, y hay otro que se llamaba Francisco, que eran los 4 hermanos. Bueno, estos 3 que están aquí a la derecha son los que... Pero vamos, evidentemente es bastante conocida. Pero bueno, incluso están ahí, los 3 marineros del entorno de San Juan, de Moguer o de cualquiera de los pueblos de alrededor. Ahí ya van haciendo un relato, ¿no? Y ya ahora se mueve el relato. El relato se mueve porque lo que salió de esa junta es un viaje. Es la única que se mueve de las diapositivas. Y es ir desde Palos al archipiélago de las Canarias. Aquí es curioso, no vamos a decir nada más que el bueno de Colón, aquí hay que hacerle un apartadito, se fue con doña Beatriz Rodríguez de Arán, doña Beatriz de Bobadilla. No. Beatriz, se llamaba Beatriz de Bobadilla. Beatriz de Bobadilla. Es que la otra también se llamaba Beatriz. Claro, yo creo que la escogía el mismo nombre para no liarse. Y estuvo con ella prácticamente un mes allí como de vacaciones. Debía tener tanta prisa de viajar que estuvo un mesecito. Salieron el 2 de agosto, el día 8 de agosto estaban en las Canarias, donde va a estar hasta el 9 de septiembre, allí haciendo vacaciones, porque Colón, ¿qué iba a hacer en la isla de La Gomera? Estar con su buena amiga.
Bien, a partir del 9 de septiembre ya empieza la flotilla empieza a navegar, ¿no?, hacia el oeste. Tienen un clima maravilloso. Los vientos siempre soplan del este hacia el oeste, con lo cual no había problema. El motor funcionaba bien, siempre iba para el mismo lado. Tanto iba bien que todos, como cuando unas cosas nos pasa todo bien, y Dios mío, ¿cuándo me vendrá algo malo? Eso empezaron a pensar los marineros. Y si siempre sopla el viento para allá, cuando tengamos que volver, ¿cómo volvemos? Ese era el problema que le nacía en la mente a los señores. Bien, aquí esto es el perfil de una... Esta es la ruta que van a seguir esas tres naves, ¿ves? Salen de las Canarias y entonces yo aprovecho aquí, como una pequeña novedad, la vida a bordo, que a lo mejor pues les puede interesar cómo podía pasar, qué podía pasar en esa vida tan aburrida, porque no pasaba nada raro. Pues la vida en el siglo XV, sabemos que la vida en el barco era sometida a una percepción tanto vital como espiritual del tiempo. Concretamente, el día se dividía en dos mitades de 12 horas y cada una en tres partes llamadas cuartos. Eran las guardias que las tripulaciones hacían turnándose para vigilar el barco. De noche, la primera se llamaba de prima, la segunda de modorra y la tercera de alba. Así se dividía, estaba perfectamente organizado el tiempo en el barco. De hecho, para comprobar que no estuviese durmiendo el marinero de guardia, un paje, dando la vuelta cada media hora alrededor de arena, la ampolleta cantaba una cantinela. Una de ellas, recogida por un pasajero que se llama Eugenio Salazar, rezaba así: bendita la hora en que Dios nació, Santa María que lo parió, San Juan que lo bautizó, la guarda es tomada, la ampolla muele, buen viaje haremos si Dios quiere. Esto lo cantaban con una cancioncilla y un tono que hay un catedrático de música ahí que si alguna vez nos lo quiere poner un par de notas, lo podremos, que yo cantar soy muy malo. Les he puesto otra, la he ido recuperando, les he puesto otra, la pueden leer, ¿no? Bendita, no se ve, bendito sea Dios. ¿Por qué no se ve? No se ve. Bendita, eso es problema del proyector, no sé qué. Dejámoslo así. Bendita, no sé qué. Y la Santa Veracruz, y el Señor de la Verdad, y la Santa Trinidad. Y lo otro de arriba, que no lo veo, y el Señor que nos la manda, bendito sea el día, y el Señor que nos la envía. Estos eran unas cancioncillas, como ven, cortas, que el chico que iban con una ampolleta, ven ahí, ampolleta común en los navíos del siglo XV. Lo cogían y hacían esto. Iba así y le daban la vuelta. Cada media hora, y luego otra media hora. Y así iba descontando las guardias. Si se dormía, el retraso del reloj era evidente, ¿eh? Pero iban cantando esto para no dormirse. Y decían eso: el Señor de la Veracruz, el Señor de la Veracruz, el Señor de la Verdad y la Santa Trinidad, con una cancioncilla. Bueno, había algunas más picantes, verduroscas y tal, pero estas dos que os acabo de poner son bastante novedosas, ¿eh? La máquina me ha cortado lo de arriba, lo siento. Y ahora otra novedad que podía pasar, que esto no nos lo han dicho nunca cuando nos ha explicado Colón, el doctor Aroca, eso de el sexo a bordo. Es verdad, lo siento, pero yo no he inventado nada, porque lo pongo en rojo tomado de un pleito, ¿de acuerdo? Veamos. A modo de ejemplo, la declaración de un joven paje que se llamaba Lorenzo Ruiz nos deja entrever, a pesar de todo, cómo la violencia y la promiscuidad favorecían los abusos sexuales a bordo. Declaró que, se lo voy a intentar leer, si ustedes son capaces de leer, bien, porque si no, es lo rojo. Eso es palabras textuales sacadas de la declaración del niño, porque estos tenían entre 10 y 13 años. El de 13 años ya era capitán general de los pajes. O sea que entre 9, 10, 11, así eran. Pero eran mucho más espabilados que los de ahora, ¿eh? Esos ya no tiraban el agua contra el viento, ni uno. Una noche, estando este declarante, o sea, el jovencito, debajo de la cubierta primera del dicho galeón, durmiendo, como a medianoche llegó al sitio donde estaba el dicho Antonio Pardo. Y estando este declarante desnudo en camisa y el calor que hacía, hay falta de ortografía, pero es que lo he puesto tal cual, el dicho Antonio Pardo se llegó a él y forzándole y teniéndole las manos y amenazándole que si daba voces o hablaba, lo había de matar. Este declarante,
por temor de las amenazas, ya no he puesto más, porque sigue. O sea, ahí se ve, creo claramente, qué hacía el señor capitán con este niño, ¿no? Pues no ha querido poner una palabra grosera ni que pueda, porque no es mi estilo. Pero ven ustedes lo que le pasaba a ese niño y que es que era lo normal. Los jóvenes solían ser más bien las víctimas de los acosos sexuales, teniendo en cuenta que las relaciones eran sumamente jerarquizadas. Los pajes, siendo el escalón más bajo de toda la tripulación, tenían que soportar tratos muy duros y a veces humillantes. Bien. Eso lo ha quedado claro y no le vamos a dar más vueltas. Hay muchos ejemplos porque en el pleito hay así. Bueno, saben, lo pueden ver, ¿eh? Si ustedes quieren verlo, ya está en el Archivo General de Indias, la causa de la Real Justicia, ¿ven? Contra Antonio Pardo y Lorenzo Riz por haber cometido pecado nefando. Con lo cual la cosa está bastante clara. 1658, Archivo General de Contratación, lengajo 114b, folio 1. O sea que con eso van ustedes, lo piden, se lo dan y lo leen en directo. Y pueden leer todos los pecadillos nefandillos que aparezcan por allí. Yo he cogido un ejemplo. Y hay otra cosa que les podría interesar, qué pasaba con las mujeres, el mito, que si iban mujeres, que si no iban mujeres. Como Monse sacó las primeras que fueron en el segundo viaje, pues yo les voy a decir por qué también es mentira que no iban mujeres, sí que iban mujeres. En este viaje no fueron, pero sí iban, ¿eh? Lo pueden leer. Las mujeres oficialmente solo podían embarcarse mujeres acompañadas y las criadas, acompañadas con un séquito. Sabemos, sin embargo, que algunos capitanes y maestres llevaron consigo a sus amantes o esclavas en las travesías. Pero en la mayoría de los casos, la ausencia de mujeres perturbaba el equilibrio de este microcosmos de carácter sumamente masculino. ¿Está claro? Os repito la frase. Lo del microcosmos todos lo entendemos y masculino, vale. De acuerdo, entonces ya está claro por qué no iban las mujeres, ¿no? Pero claro, si rompías el equilibrio, pues se dedicaban a pegarse unos contra otros, vamos, que no había problema. Esa es la razón, pero sí que van a ir mujeres. Ya en el segundo viaje de Colón van las mujeres, terminan habiendo muchas mujeres y niños. Tampoco van a ir niños, porque no aparecen. Pues sí aparecen. Vamos, no aparecen porque no aparecen. Pero se supone que si va el padre y la madre y era una familia de Toro o de Zamora, que es las que van a su, tendrían que llevar niños, eran familias enteras, pero claro, no contabilizaban. Pero sí que iban los niños. Bueno, eso aclarado, sigamos. Bueno, seguían viajando aburridos y los niños, los pajes iban haciendo esas cosas con el teléfono y mirando y haciendo cochinadas algunas veces porque se aburrían, ¿no? Bien, entonces van a provocar, a veces cuando ya te aburres mucho, piensas que no vas a volver y demás, y se levantan contra el jefe, como siempre, no sé cuántos del jefe. Y uno veía tierra, se lo comentaba al otro, y montaban un follón. El día 25, aquí aparece, el día 25 de septiembre montan un follón de mucho cuidado y quieren volver para casa y tú demás. Entonces, Colón siempre va a recurrir a Martín Alonso Pinzón, que es el que va allí y les pone en fila. Y además, ese día, curiosamente, siempre había uno que terminaba la fiesta diciendo ¡Tierra, tierra! Y claro, ya todos se apaciguaban y tranquilos. Volvía a iniciarse otro ciclo. Pues era mentira, no había tierra. Eran celajes, los famosos celajes. Entonces se apaciguaban, se tranquilizaban, respiraban y seguían navegando. Cuando pasaban los otros 8 días, 9 días, otra vez otro follón, se levantaban y otra vez aparecía la tierra. Venga a gritar tierra. Entonces, ya era la segunda vez que utilizado tierra, que también era para tranquilizar otro motín que habían hecho, dijeron, al que vuelva a gritar tierra va a tener penas de no sé qué, no sé cuál y no sé cuántas cosas. Ya les ponen, porque aquello era un sin vivir. Cada semana tenían un follón, porque había unas normas que cuando se gritaba tierra se disparaban las culebrinas, se levantaba un lío, ¿no? Y ya el tercer día fue ya el día antes, fue el 10 o el 11 de octubre, cuando ya están cerca de tierra de verdad, volvieron a quitar tierra, pero la tercera vez era verdad. Con lo cual, ese día era la pinta delante y ya descubrieron tierra, la isla de Guanahani, que todo el mundo conoce, y al que descubría tierra tenía el premio de los 10.000 maravedíes de la reina que había prometido, ¿de acuerdo? Y un doblón de oro que había dicho Colón, porque había pasado tanto miedo Colón, porque los marinos le colgaran, que había dicho, cuando lo veáis yo clavo un doblón de oro y se lo daré. Doblón que nunca dio,
pero estaba prometido. Entonces ya ven la típica fotografía o pintura del 19 que registra el momento que bajan a la tierra. Claro, ahí hay más mentiras que las que se cuentan ahora. Ahí hay un montón de gente que no podía estar, no iba ningún fraile, ahí hay uno por lo menos. Y aquí ven ustedes lo que es la pintura fantasiosa. Todos esos sitios de ahí, ¿qué se cree? ¿Que salieron allí a aplaudirles o qué? Pues ahí no había ninguno, no había ningún indio de estos de aquí, aquí los asustados. Es que tenía mucha fantasía el pintor, pero bueno, vamos a darlo por bueno. Lo único que aparece bueno ahí, que sabía algo el pintor de historia se refiere, es que en el pendón de la derecha no ven que hay una cruz de color verde. Esa sí es verdad. Se llevaba un pendón con una cruz verde, eso sí es verdad. Pero bueno, nos vale, ¿no? Ya hemos llegado a América y ya estamos en Guanahani. Pero hasta ahora el que ha sido protagonista ha sido Martín Alonso Pinzón y su nave, ¿no? Hasta el punto que en este momento, cuando ya han llegado a tierra, el bueno de Colón se dirige a Martín Alonso Pinzón y dice: tiene vuesa merced los 5.000 maravedíes correspondientes por haber descubierto tierra. O sea, ya de entrada él lo repartía, de los 10 que daba la reina, 5.000 para Martín y otros 5.000 ahí. Se puede interpretar de dos maneras: que las paces que habían hecho y el pacto que habían hecho en la Rábida antes de salir, habían dicho que lo que descubrieran toda la parte, o sea, cada uno la mitad para cada uno, o que quería tenerle así un poco tranquilo, porque en ese momento Colón ya era almirante. En el momento que se gritó tierra, él es almirante, ya es mucho. Antes era un simple marinero, pero como los reyes le dijeron que sería almirante de las tierras que descubriera, como ya había descubierto, ya le tenían que llamar todo el mundo excelentísimo, ¿de acuerdo? Y Pinzón pues le decía: bueno, te doy 5.000 euros, que tampoco se lo dio nunca. No eran euros, eran maravillas. Vale, sigamos, es que voy deprisa. Este es el recorrido, vean ustedes. Lo que bueno, voy a ir despacito, yo voy deprisa y eso, vamos a ir. Mire, aquí llegan, ¿no? A partir del día que llega, el día 12, Colón se pone en plan almirante. Dice: vaya la pinta por aquí y vaya la niña por el otro lado y nos reunimos aquí. Nosotros hacían papá y volvían a las 3 horas, ya estaban otra vez allí. Aquí hay miles de islas. Cuando vas por ahí, cuando van a ese programa que sale en la 5, que están en atolones, que salen las chicas allí muertas de hambre todas las veces, pues es verdad que cuando estás en la costa y ves hay una isla, yo digo: ¿cómo se enterarán? Hace mucho calor, de que pare, pero hay muchas islas. Van por aquí en estas pequeñas islas y las van descubriendo. Bueno, aquí van todos juntos al final para profundizar y llegan a tocar Cuba. ¿Lo ven? Ya están en Cuba. Hasta aquí no habían encontrado nada importante. Bueno, aquí en este momento, cuando entran un poco en Cuba, mandan una expedición al interior y descubren el tabaco. Una expedición, pero bueno, si hacemos monográficos de eso, porque voy a dar prisa. Bien, pero no había chicha, ¿sabéis? Martín Alonso tenía la costumbre de trabajar con sus marineros también a la parte. Colón todo lo que se ganaba para él, ¿de acuerdo? Con lo cual, claro, ir con Martín Alonso Pinzón, si tú rescatabas 3 caracolas y un tal, pues la mitad para uno y la mitad para otro, y así los marineros sobrevivían porque estaban acostumbrados a vivir así. Pero con Pinzón no, con Colón no, en la Santa María todo para mí, alto para mí, alto para mí, todo para mí. Vale. Entonces todos estaban como locos para ver cómo descubrían oro. Y hay muchas anécdotas sobre qué cosas preguntaban a los nativos para saber dónde estaba el oro. Imagínense que había allí unos indios que eran de una cultura paleolítica prácticamente, ¿no? Y que hablaban un idioma que no conocía a nadie. Pues, y encima tenían bastante miedo. Era difícil, fíjese lo difícil que puede ser hablar con uno que no te entiende, ¿no? Pues llegaban por señas y demás a ver dónde había oro. Martín Alonso, que estaba acostumbrado, parecía que era más listo, el día 21, noche del 22 de noviembre del 92, tenía unos sitios que había tomado por aquí y le habían dicho que por aquí había una isla que se llamaba Babeque, que allí había mucho oro, y venga oro. Entonces, al caer la tarde del 21, como la pinta iba adelante, como siempre, se desplaza hacia el interior y detrás iba a farol suyo atrás había un farol, como eran los coches que llevas una cosa roja, ¿no? Iban mirando y iban detrás. Pero amiga, esos no tenían motor. Si eras bueno, navegabas mejor y si no, pues navegas. Lo cierto es que se separan y él se va aquí y Colón se queda con la Santa María y la pinta de la niña, que iba como capitán Vicente Llenes Pinzón, el hermano, se queda aquí y siguen navegando por aquí.
Este señor Pinzón, nuestro amigo que iba el primero, llega a Babeque, da la vuelta y ve que allí de dinero no hay nada, y de oro tampoco, solo había indios y demás. Y de indios, que era una riqueza, que Colón fue la única riqueza que declaró los reyes católicos que había esclavos indios. Bien, lo cierto es que cuando ve que no hay nada, vuelve otra vez para reunirse con sus compañeros. Pero claro, él vuelve aquí, y esto es un estrecho, lo vean ustedes, ¿no? Entonces tú dices, cuando llegas aquí, ¿para dónde han ido estos? ¿Para acá o para acá? Esa es la diatriba, que esas cosas nunca lo decían los cronistas, porque los cronistas no lo deben de dar jabón al jefe, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, porque lo sabemos y porque lo declaró luego la gente que iba con Colón, Martín Alonso Pinzón prevé que han bajado hacia el sur. Él baja por aquí, es que además te favorecía mucho el viento, van rápidos, y toca Jamaica, ¿de acuerdo? Todo esto, seguramente que cuando iban ustedes a la escuela nos lo decían, no había estas cosas, ¿verdad? Y no era Colón el que hacía todo. Bueno, llega aquí, cuando llega a Jamaica se da cuenta que se han equivocado y que Colón ha ido en la otra alternativa, ¿de acuerdo? Entonces llegan a Jamaica, dan la vuelta, como no pueden ir hacia arriba porque los vientos no se lo permiten y navegar de bolina en aquella época era muy, muy difícil, bolina es contra el viento, ¿no? Entonces lo que hacen es ponerse al pairo, o sea, a la brigada de esta isla española, ¿ves? Y en todo lo rojo es lo que va descubriendo Martín Alonso Pinzón. Fíjense ustedes qué pedazo de trozo ha descubierto Martín Alonso Pinzón. Había descubierto Guanahani, aquí habían ido juntos, luego descubre todo esto y luego descubre todo esto. Parece que ha descubierto mucho, ¿no? Y cuando hace todo esto, ya ha pasado las Navidades y demás, ¿no? Se había ido el 21 de noviembre. Llegaron las Navidades. Estos señores habían ido por aquí, habían llegado a un puerto, y el día de Navidad, yo creo que le dieron al codo más de la cuenta, dejaron a un jovencito de estos al cargo del barco, cayó la nao Santa María, y se quedaron sin barco, y se quedó ahí el barco. Con lo cual estos tenían un montón de señores, porque eran los que más había, y solo un barco para volver, ¿entendéis? No había gente para... No había plazas en el avión para volver a casa. Fijaros el problema que se les plantea. Bien, este señor vuelve y el día 6 de enero aparece por aquí navegando desde el este. Entonces, lo primero, una alegría, se juntaron, cuentan las cosas y demás. Y sobre todo tenía la posibilidad desde los barcos ya. En los barcos había más gente, pero tampoco todos. Entonces es cuando hacen aquí un fuerte, el famoso fuerte de Navidad, y dejan a 40 españolitos de a pie. Los primeros mártires, porque eso de que los sitios mataron a muchos, claro. Pero los primeros que cayeron fueron los 40 españolitos que allí se quedaron, que cuando llegaron al segundo viaje no había quedado ni uno, se los habían cargado a todos. Bien, lo cierto es que Martín Alonso llega aquí, han hecho este viaje, como ven está bastante claro lo que han descubierto, ¿no? Entonces ya para casa, todos estaban deseando de volver para casa, a ver cómo volvemos. Entonces ya solo vienen dos barcos, las dos carabelas, la Niña y la Pinta, cada una gobernada por un Pinzón, Martín Alonso Pinzón y Vicente Llanes Pinzón, los dos. Y Colón, el gran almirante, sin navío, porque lo ha perdido, y sabes que eso es perder un poco de fama, ¿no? Y tener que estar aguantando a otro, siendo él el almirante, debió de ser difícil la cosa. Ay, madre mía. Bien, entonces en el viaje de vuelta tienen problemas porque, como el viento seguía soplando igual que antes, tienen que navegar muy hacia el norte, ven ustedes, a coger la corriente en chorro que viene más o menos desde Nueva York, y ahí ya podrían venir a Europa, pero por abajo no. Lo consigue Martín Alonso, lo va subiendo, y llega los días correspondientes al 15 de febrero, y iban echando el punto para ver dónde estaban, a ver, cada uno hacía sus cuentas, a su estilo. Colón pensaba que estaba aquí, más o menos estaban aquí el día 15 de febrero de 1493. Pensaba que estaba aquí. Martín Alonso con su caravera estaba más arriba. Bueno, bien, sigamos porque si no, no tengo tiempo. Vean, aquí ahora lo vemos. Cuando llegan a las Azores, después de haber pasado una semana con muchísimas tormentas, como este año que han venido tormentas y tormentas y tormentas, pues aquel año fue parecido. Cada 3 días, entonces está toda la fantasía colombina que tenía que ir que si me salvo voy al monasterio de la Magdalena, y si no, tal, hacía
todo un panegírico de cosas con el sombrero, los garbanzos, bueno, que no hay mucho tiempo, pero vamos, siempre tocaba a él, es el que tenía que ir a la Virgen por si le salvaba, escribía el relato para demostrar que había descubierto esas cosas, las echaba en la botella, todo eso lo hacía muchas veces. Sin embargo, Martín Alonso, en vez de quedarse aquí en el Torres de las Azores, sigue navegando porque tenían la obligación de volver a tierra española. Como sabrán, Colón se queda aquí, con su hermano. Y Martín Alonso sigue navegando y llega a Bayona, en Galicia, el 20 de febrero del 93. Yo he puesto 20 de febrero, pero pudo ser el 19 o el 24, ¿entienden? Porque ni ellos sabrían ya que llegaban. Era bastante difícil. Si conocen, hemos estado el otro día allí. Nosotros en Bayona el otro día dijimos que llegaron el 26. Pero estas pequeñas imprecisiones son propias porque no es. Pero lo cierto es que llegan en la tercera semana de febrero, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y Colón se queda aquí, para que vean ustedes, y va a llegar a Portugal el 2 de marzo. O sea, fíjense ustedes, 15 días después, y a Portugal. Y allí se tiró 2 semanas el bueno de Colón. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ya que quien ha vuelto a decir lo que ha pasado, el primero que ha vuelto también, es Martín Alonso Pinzón. Y nada más llegar, coge la documentación y se la manda a los Reyes Católicos por un correo. Ahí empieza la tesis de la doctora Monseñor Guerrero, que descubre todo eso y cómo la documentación pasa desde Bayona a Barcelona, que es donde estaban los Reyes, indicándoles lo que había ocurrido. Cuando Colón se lo dijo el 18 de abril. O sea, que se lo dijo 2 meses después, mientras que lo sabían los Reyes a principios de marzo, el otro se lo manda el 18 de abril, que aunque no había aviones, pero había correos. Quiero decir que en 10 días podía... Eso explica muchas de las cosas, que no había ovnis, sino que el bueno de Pinzón llegó antes, y cuando se van a hacer las bulas están bien datadas, no antedatadas, como decía la historiografía. Vale, sigamos. Es que no quiero... Es que me pasa siempre, ya lo sé. Bien, pues ya llegan esto ya lo ven ustedes. ¿Ves? Es el puerto, lo que hay ahora en Bayona. Recibió una ciudad de Bayona la tercera semana de febrero del 93. Esto es Bayona actual y tal. Aquí tienen el Ayuntamiento de Bayona, porque claro, algunas veces nos invitan, vamos de sitio en sitio como los toreros, entonces tienes que poner las cosas del pueblo, que funcionan muy bien. Y este es el otro ayuntamiento, el de Palos, ¿no? El Ayuntamiento de Palos, donde van a llegar el jueves 15 de marzo del 93. Y llegaron las dos naves el mismo día. Martín Alonso Pinzón había estado en Galicia, había mandado la noticia a la corte, había hecho todas las gestiones que tenía que hacer y demás, se había encontrado con su hijo y demás, y cogió y volvió a Palos porque era del puerto que había salido. Y Colón había estado con el rey de Portugal, con José II, haciendo sus cosas en el Valle del Paraíso, porque había peste y tal, y ahí estuvo un montón, que eso es para otra conferencia. Pero curiosamente, las dos naves van a coincidir entrando en la Bahía de Palos el 15 de marzo. El último que llegó fue Martín Alonso Pinzón, pero vamos, unas horas después. Y el bueno de Martín Alonso Pinzón, voy a seguir. Bien, hemos dicho que Martín Alonso Pinzón lo que hace es mandar enseguida la información que traía de lo descubierto, ¿no? Este es el mapa. Yo sé que les he hecho mucho, pero está bastante bien dibujado. Él sale de aquí hacia aquí y ha hecho el recorrido que veíamos antes, ¿no? Guanagani, el norte de aquí, da la vuelta por aquí, llega a Jamaica y desde aquí vuelve, llega a las Terceras y a Bayona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ustedes creen que eso es lo que vieron? O sea, los que estáis aquí creéis que es eso lo que se vio, ¿no? Unas islas. Porque otra cosa no vieron. Luego vieron un archipiélago. Ahí no había, que yo sepa, entre nosotros los normales, eso es como mucho un archipiélago. Ahí de continente nada. Y esta es la noticia que manda a los Reyes. Y los Reyes, la primera noticia que tienen es esta. Luego ha descubierto unas islas allá lejanas que pueden servir de apoyo para ir más... O vete tú a saber para qué sirve. Vale. Bueno, esto os lo reproduzco como si fuera un portulano. Es un portulano hecho por nosotros, claro, que sería Europa, África, y aquí sería un trozo de Cuba que ha recubierto la isla de la Española y cómo sería el Atlántico en aquel momento, ¿ves? Sería así. Ha descubierto esa cosa que ven como que van a hacer América poco a poco, pero todavía está en las puertas, ¿no? Sigo. Y esta es la Rábida. El bueno de Martín Alonso, después de mandar esto y de haber llegado a la Rábida,
pues va y se muere. Como lo hacen las buenas personas, llegan y se mueren, pero no da la guerra. Llegó y se murió, con lo cual, bueno, ahí yo podía contar 2 años, no cuento nada. La cosa es que se murió, y entonces, ¿quién de los dos que hicieron el pacto para hacer el viaje queda vivo? Colón. Ya no tenía enemigos. Y claro, los reyes tienen que cumplir con lo firmado y entendido en las famosas, en las capitulaciones de Santa Fe, aquel contrato que hicieron con los reyes, Colón y demás. Entonces van a ocupar el espacio que el otro deja vivo, porque si hubiera estado vivo, otras cosas hubiera casado. Pero bueno, eso es así, se murió. Bien, entonces Colón, cuando llega, ya en abril, ya hemos matado a Martín Alonso Pinzón, con lo cual ya no nos sirve. Colón llega tarde y manda también lo mismo. Cuando llega a Barcelona, le da la noticia de lo que ha descubierto, pero lo pone así. ¿Me van siguiendo? ¿Os acordáis cómo era lo anterior? Bueno, si no os acordáis, yo os lo recuerdo después. Fíjense ustedes que ha hecho el viaje igual, la ida, y el recorrido igual, pero está en un continente, que es el continente asiático. O sea, ha tenido éxito. Él dijo que iba a ir a Asia, y aquí está Asia. ¿La ven? Esto es Asia. El Zipango, el Qatar, y aquí lo tienen todo. Esta es la isla de la Española, esto es Cuba, Cuba que es tierra firme, y bueno, se vino acá y llega y presenta esto en la corte. Fijaros en la corte que había ya un personaje muy famoso, que es Juan Rodríguez Fonseca, al cual le van a encargar todo, que le dice, pero vamos a ver, estos han ido en el mismo viaje y uno pita penalti y otro pita fuera del juego, esto no puede ser, aquí esto, algo hay que ver. Por eso se va a organizar enseguida el segundo viaje, que es la tesis de la doctora, que es el auténtico primer viaje. El buen viaje es el segundo. El primero fue una de tanteo, ¿de acuerdo? Bien, pues con esta información es la que da Colón, y que tiene que ver, sería este el mundo, ¿verdad? Este sería el mundo de Colón, ¿entienden? Es toda América, y aquí estaría lo que ellos han descubierto, pero él lo pega ya. Todo esto es Asia, se ha comido ni más ni menos que todo el Pacífico y América entera, o sea, 10.000 kilómetros. Pues claro, así la Tierra había que hacerla un poquito más pequeña, porque si no, no... Bien. Bien, esto es el lugar donde está Colón ahora, que es, ¿ves? Otra fotografía del 19, aquí está recibiéndolo en Barcelona, Colón y los reyes y demás. Pero en realidad donde le recibieron yo creo que fue en la Casa de los 100, que era del siglo XIII, está en el XIV, pero bueno, esto es como lo cambian todo y demás, pero aquí fue donde la recibió la Casa de los 100. Bien, y ahora vamos a decir, ¿quién de los dos tenía razón? Os he puesto los dos. Esto es lo que presentó Martín Alonso Pinzón y esto es lo que presentó Colón. Fijaros la diferencia. Un poquito, solo mirar en esto y en esto. ¿Os fijáis la diferencia que hay? No hace falta que yo os lo explique, si es que esto de estudiar es una bobada. Si simplemente con saber lo que pone y mirarlo, pues ya se sabe. No hay por qué discutir. ¿Veis? Entonces, Martín Alonso es el que realmente descubre un archipiélago. Y Colón ha llegado a Asia. ¿Entendido? ¿Veis? Ya os lo pongo en plan bonito con dos portulanos, ¿no? El portulano de Colón y el portulano de... O sea, este sería la fantasía colombina y esta sería la realidad de Martín Alonso Pinzón. Es lo mismo, ¿no? Y justo a -5 he terminado, no he llegado a eso. Gracias. Aquí ya se me acabó. Creo que he intentado demostrar que quien descubre esto es más Martín Alonso Pinzón que Colón, que va un poco arrastrado. Pero la historia es así. Pues gracias.